Buenas noches, Iglesia, por doquiera ustedes están. Una vez más, gracias por acompañarnos hoy, viernes 19 de noviembre 2021. Estamos a casi 40 días de que este año termine, al menos aquí en El Salvador. Las cosas hoy por hoy un poquito mejor con respecto a la pandemia. Pero nada más con eso. Lo demás, pues yo no estoy calificado para opinar. Lo importante es que estamos buscando al Señor. Y esta semana hemos estado cantando una alabanza que es esperanzadora, en donde el canto es una súplica de que el Señor sane nuestra tierra. No solo nuestra tierra, sino nuestras vidas. Así es que, por favor, si se unen conmigo y pedimos la guía del Señor para el estudio de hoy. Señor, te agradecemos por una noche más, por ser tan bueno, por darnos oportunidades, por perdonarnos. Señor, gracias porque después de todos estos meses tan difíciles, al menos por ahora, un poco de alivio, y viendo hacia atrás podemos decir que tu mano ha estado ahí protegiéndonos, guiándonos, fortaleciéndonos sin nosotros merecerlo. Por eso mil gracias. Señor, deseamos encomendarnos, pedirte que sigas obrando milagros, y que esta noche que vamos a estudiar tu palabra, tu Espíritu Santo nos ministre, nos ilumine, nos guíe y que podamos crecer. También oramos, Señor, por las festividades de la próxima semana en nuestra iglesia, que redunde en más personas viniendo a los pies del Señor Jesucristo. Gracias, en tu nombre pedimos esto. Amén. Bien, estamos en Ezequiel capítulo del 25 al 28. Antes de que empecemos a responder la guía, debo recordarles que Ezequiel es llamado un profeta mayor porque el libro es grande en volumen, un poco más de 40 capítulos. Cuando se escribió, todo era profecía, es decir, no se había cumplido. Hoy por hoy, partes profecía y partes historia. Es decir, es una profecía histórica. ¿De qué estoy hablando? Cuando a Ezequiel se le dio la visión sobre lo que iba a suceder con las naciones circunvecinas a Jerusalén, entiéndase, nada de esto había pasado. Claro está que hoy por hoy, para nosotros todo eso ya ha sucedido. Entonces, para nosotros es historia, aunque para los que recibieron esto era predicción. Se decía antes, o fue dicho antes de que sucediera. De ahí que los que lo escucharon, pues les costó trabajo aceptarlo. Y puntualmente estos capítulos narran sobre las profecías contra las naciones alrededor de Jerusalén, que alguna vez arremetieron contra Jerusalén y ahora iban a recibir la justa paga de su flagelo. Estoy refiriéndome ahora que, como ejemplo, Edom, siendo primos hermanos de los judíos, no solo se alegraron con lo que los ejércitos poderosos, en ese entonces Babilonia puntualmente o mayormente, propinaron, sino que también ellos hicieron fiesta
o leña del árbol caído, porque los pocos que quedaban con vida huían y estos arremetían, siendo primos hermanos. La profecía ahora dice que Dios es el que va a ajustar cuentas y que debido a la actitud de los edomitas iban a recibir una paga igual. Con la misma vara que medí serás medido. Lo mismo sucede con cada una de estas ciudades, con Amón, con Moab, claro, en circunstancias o razones distintas. Pero lo que hay que recalcar es esto. Todos sabemos que hay una profecía, hay una bendición a los que bendicen al pueblo de Dios, que también redunda en maldición a los que lo maldicen. Nosotros estamos tan pero tan distantes de Israel que cualquiera diría que poco nos importa lo que esté sucediendo en el Medio Oriente, con todo lo que sucede en nuestro cercano horizonte. ¿A quién puede importarle Israel? Bueno, mucho debería importarnos a nosotros como Iglesia de Cristo. ¿Por qué? Porque la Biblia sí dice que debemos orar por Jerusalén. La Biblia dice que es el pueblo de Dios, es el linaje del Mesías príncipe, y toda la profecía bíblica desemboca ahí. Así es que nosotros como Iglesia del Señor deberíamos espiritual y emocionalmente ser aliados permanentes de Israel, no en sus horrores, no en sus errores, no en sus groserías, sino en mostrar compasión, en mostrar solidaridad y entender que son el pueblo escogido por Dios. Si nosotros atendemos eso, vamos a entender estos capítulos que a lo mejor están siendo difíciles para algunos de leerlos, porque dirán que aburrido, no entendí nada. Bueno, probablemente necesitaba el contexto que estoy dándoles ahora. Y de esa forma quizá va a ser mucho más sencillo. Creo que con esto respondí la pregunta 1. Pero hay algo ahí en línea. Vamos, Jenny. Saludos. Adelante. Hermano Alonso dice buenas noches. Hola, hermano Alonso. José Alberto Batres, buenas noches. Buenas Romeo noches. Amín. Romeo Amín. Tío Carmelo dice presente. Buenas noches, tío. Eduardo también dice buenas noches. Buenas noches. Jenny, a ver, contame si es que estás al tanto. Y estos diamantes que aparecen en Facebook con los que se conectan, u otros símbolos, ¿aparecen a todo mundo o solo nos aparecen a nosotros como administradores? No, no, creo que sí les aparecen a todos. Aparece a todo mundo. Sí. Y, por ejemplo, ¿qué significa? Como los niveles por los que más se conectan más seguido, te va dando como un nivel de que te conectas más a esa página. ¿Este símbolo es un diamante? Sí, un diamante. Otros tienen un número 1, un número 2. ¿Y qué significa ese 1 y 2? No es como un sello, ¿no? Ajá. No sé lo que significan, pero hay como fan destacado, o el otro solo dice seguidor, y el mío dice distribuidor de contenido. Bueno, claro está, pero lo tuyo es distinto, ¿no? Estás como administrador. Sí, y en otro dice seguidor de aniversario. Seguidor de aniversario. ¿Qué significa? No sé qué significa, pero como que los va catalogando los que más se conectan. De todos modos, a los que aparecen con diamantes, que según Jenny y estos números son como niveles destacados en cuanto a conectarse, mil gracias, nos animan para estudiar juntos la Biblia
y también me imagino, no, debo estar seguro que son los que comparten los programas y que luego se cruzan hasta el canal de YouTube, que es donde más se reproducen y en donde más personas están siendo alcanzadas. Así es que mil gracias, hermanos, y gracias por sus saludos siempre. Bien, seguimos. 2. ¿Quién es el príncipe de Tiro? Pues claro que esta es una profecía histórica. Está diciendo lo mismo, predicador, parecido. Ahora quiero recalcar un nuevo concepto en escatología. Se llama profecía de doble o múltiple cumplimiento. Es decir, como ya se cumplió, eso es historia, pero parte de esa profecía no se ha cumplido, y de ahí que es de múltiple cumplimiento, valga la redundancia. Puntualmente, con el príncipe de Tiro, el personaje se dice que existió, que cuál era su nombre y detalles puede ser cualesquiera de los contemporáneos a esta época, a la fecha en que Ezequiel profetizó. Pero eso no es muy importante, es más importante lo que no está cumplido, porque también de forma retórica el príncipe de Tiro alude directamente a Satanás, a ese querubín, a ese ser creado por Dios casi con perfección, que se llenó de maldad. La descripción que aparece calificaba para un personaje histórico de la época y se extiende para un personaje que sucederá en los últimos tiempos, que obviamente fue Satanás y será Satanás con su anticristo. Así es que mucho de la relación, cuando usted está leyendo ese capítulo, puede inmediatamente aludir a este personaje. De hecho, de ahí y de otros pasajes paralelos en Isaías, de donde se saca la historia de Satanás siendo expulsado del huerto y lanzado a la tierra, y su rol de destructor, su pecado y los detalles que pues ya conocemos. Sigamos. 3. El sello de la perfección en el huerto. Este era el mismo, el sello de la perfección era Lucifer. Que ¿por qué es expulsado? Porque se enalteció. Eso responde a la pregunta 4. Porque quiso ser como Dios. Se llenó de altivez y de maldad. Exactamente como hacemos todos los hombres antes de haber sido rescatados y redimidos por la gracia del Señor. Pero una vez somos confrontados y con humildad sometemos nuestra voluntad a la voluntad del Señor, entonces podemos aceptar su voluntad señoreando nuestra voluntad. Bien. 5 queda, espanto serás. Espanto serás. Este es un lenguaje retórico propio de Ezequiel. Usa algunas frases como endecha, que de endecha servirá. Eso es lamento, que de lamento servirá. Por supuesto que si usted o yo lo utilizamos va a ser redundancia, un error gramatical, pero si lo usa un poeta y en la forma correcta, en este caso Ezequiel, reviste el lenguaje de elocuencia y de hermosura. Endecha, que de endecha servirá. La rima, la manera, lo que significa. En este caso, está diciendo que Satanás sería espanto, más bien Tiro, el rey de Tiro. El espanto que él iba a sufrir serviría de espanto para otros, porque eso es lo que iba a suceder con aquellos que se rebelaran y se siguen rebelando contra la voluntad del Señor. Hasta ahí llegamos con Ezequiel. Ahora vamos a amor firme. Corramos pues. Vale, pregunta 1.
enfoques perjudiciales que hay que evitar al querer ayudar a un alcohólico. ¿Vos te acordás, mamá, de este capítulo? No. De lo que es vivir con un alcohólico. No, yo sé, te estoy preguntando precisamente por eso, porque sé que mi papá fue alcohólico. También sé que mis dos hermanos mayores lo fueron. Entonces, cuando leíste este libro, o no te acuerdas de haber leído este capítulo puntualmente. Sí, lo he leído todo. Bien, y dice como recomendación, estoy recalcando esto para que todos los que están viviendo con una persona alcohólica reparen en estos consejos, ¿sí? Dice no hostigar a la víctima. Yo no lo sabía, pero yo sí lo hacía. ¿Verdad? ¿Y vos, Jenny? También. Mi esposa tuvo un papá alcohólico a quien ella amó muchísimo, y que en paz descanse, don Toño, que por cierto él me tenía mucho cariño y yo a él también. Pero estoy pensando precisamente en ustedes, porque aunque mi papá también fue alcohólico, pues yo ya coseché la época de fuera de su alcoholismo, ¿verdad? ¿Qué? Yo tenía 15 años o 17 cuando él dejó de beber. No, menos. Menos. Fue cuando te iba a ahogar. Sí, cuando 8 años. en una borrachera mi papá estuvo a punto de Ahogarte. matarme, ¿no? Así sería. Mi papá se borrachó, se peleó con mi mamá y de herramienta de discusión me llevó a mí. Me llevó. Quería llevarte y yo no lo quería dejar. Mi mamá se peleó con él, no me quería dejar ir con él, claro, estaba borracho, pero él pudo más y me llevó. Y en su borrachera se paró a beber más y me dejó en el carro dormido y con los vidrios cerrados. Entonces dicen que alguien avisaron de que había un niño perdiendo el oxígeno y que me rescataron. ¿Qué? ¿Será que ahí fue donde quedé loco? Sí, seguramente. Perdí quién sabe cuántas neuronas o qué sé yo. Pero bueno, él dejó de beber. él dejó de beber cuando supo de eso, se traumatizó, gracias a Dios, ¿no? Y de avergonzado, pues él renunció totalmente a la bebida. Fue muy hombre, ¿no? Fue muy hombre. Porque a pesar de que estaba atado con eso, pudo batallar, porque no fue en ese momento el Señor, él todavía no conocía al Señor. Pero sí. Así es que, pero bueno, entonces yo no puedo recordar mucho esa época, pero ustedes dos sí, y estoy recalcando aún más porque temo que si no en todos los hogares, en la gran mayoría, han sufrido la secuela del alcoholismo en sus padres, cónyuges, hijos, qué sé yo. Y pensar que con el afán de querer ayudar o reclamar, que tienen derecho de reclamar, han hostigado al alcohólico. Y ahora resulta que ¿qué es hostigar? Bueno, según el libro, según James Dobson, quejarse, gritarle, suplicarle, rogarlo, avergonzarlo, regañarlo. Eso es hostigarlo. Lejos de esto ser una ayuda, es todo lo contrario. Increíble, ¿no? O sea que habrían cambiado. ¿Cuántas veces he dicho en este libro, si lo hubiera leído antes, cuántas veces habría cambiado cantidad de cosas? Parece que todos igual. Los que están escuchando en un vehículo, compren el libro. Es tremenda bendición. Es Amor Firme del Dr. James Dobson.
Dice, no trate de hacer que la vida del alcohólico siga como si no pasara nada, ocultando su irresponsabilidad. ¿Cuántas veces seguramente creyeron que apoyándolo era ocultando su irresponsabilidad? Ahora descubrimos que lejos de apoyarlo, lo estábamos empujando a un abismo peor. No miran el alcoholismo como una debilidad de carácter. No perpetúe el problema por razones puramente egoístas, es decir, el dinero, la ventaja. Hay que poner la crisis. Que estoy a punto de concluir, nos faltan algunos capítulos, pero parece que todo se resuelve en poner la crisis, ¿no? Siempre dice hacer la crisis. Siempre es el asunto de que la crisis es el comienzo de la restauración. Interesante. ¿Cuántas veces he aconsejado y nunca dije esto? ¿Qué pueden hacer las familias? ¿Qué más dice? ¿Qué pueden hacer las familias para ayudar y ayudarse al vivir con un alcohólico? Buscar ayuda externa. Sé que varios van a preguntarme, ¿cuál es la ayuda externa? En nuestro país existen clínicas de rehabilitación seculares y también existen algunos centros de rehabilitación evangélicos muy buenos. Yo no me atrevería en este punto a citar algunos nombres, porque no sé qué pasó después de la pandemia. Bueno, ni ha pasado la pandemia. Y no quisiera que alguien se fuese a sentir herido porque yo recomiendo algún nombre con el que han tenido una mala experiencia. Pero hay que buscar estos centros de rehabilitación. Sé que me van a preguntar, mire, y el programa de Alcohólicos Anónimos, los 12 pasos del programa de Alcohólicos Anónimos es bíblico. Si no los 12, casi todos. He escuchado, y no es una crítica, he escuchado a algunos que se han convertido al Evangelio, que han sido alcohólicos anónimos, que lamentablemente en algunos grupos pues corrigen la afición a la bebida, pero desencadenan otras adicciones, como el fumar, como las palabras sucias y otras cosas más. Yo diría, advierto, no estoy criticando ni juzgando el programa. El programa está para ayudar a que dejen la bebida, o está para ayudarles a que corrijan toda su persona. No tengo respuesta. Tu papá dijo que nunca los alcohólicos anónimos le ayudaron porque eran muy malcriados, vulgares, y lo que tú dices, desarrollaban otras pecados. Adicciones, sí. Pero no todos. Estaría mal que desde este medio juzguemos el todo por la parte. ¿Quizás el lugar donde fue? Seguramente donde él fue o donde yo he escuchado. Lo que yo les diría es, oremos por ese programa que ayuda. En nuestra iglesia durante algún tiempo tuvimos ese programa y era de mucha bendición. Por supuesto que quien lo dirigía, hermano Oscarito, él era alcohólico anónimo, se convirtió a Cristo y me preguntó, mire, ¿por qué no levantamos el programa aquí en la iglesia con los principios espirituales? Yo le dije, fabuloso, hagámoslo. Lo hicieron y fue de bendición. Digo fue
porque cuando vino la pandemia, hermano Oscarito, pues tuvo que confinarse un poco más de lo que la mayoría lo hemos hecho, y con lógica razón, orden médica, debido a sus secuelas, padecimientos. Él tiene que cuidarse, es más vulnerable que la mayor parte de nosotros. Todos somos vulnerables, pero obviamente él un poco más. Quiera Dios que cuando esto pase, él pueda regresar a su ministerio y seguir siendo de bendición. Pero estoy contando esto para animar a otras congregaciones. Si tienen ahí alguien que fue alcohólico anónimo, pues anímenle a levantar un ministerio, usando mucho de estos 12 pasos, por supuesto la palabra, puede ser de grande bendición. Y la última. ¿Cuál es el segundo y más difícil paso para ayudar? ¿Cuál es en qué número? El número 3. Ah, la Sí, 3. sí, que eran 5. Sí, es llevar al alcohólico al tratamiento. Ese es el más difícil, que acepte, porque regularmente el alcohólico no quiere ir. Mi papá nunca quiso ir, o sí, que iba a querer ir. Si mi papá, igual que muchos, pues no se consideran necesitar el programa. La última, Jenny, por tiempo. 4. No, la 5. No, la 5. ¿Qué pueden hacer los adolescentes que viven con un alcohólico? El libro dice que hay un programa para adolescentes de Alcohólicos Anónimos, algo paralelo. En El Salvador no sé si existe eso. De forma paralela, la recomendación sería buscar jóvenes cristianos que han superado ya tan difícil prueba para ser ministrados por ellos. Dice la Biblia que así como un hierro aguza a otro hierro, un hombre afile a otro hombre. En español, simple español, esto significa que de la misma forma que un hierro le da filo a otro hierro, un hombre puede aconsejar a otro hombre para ser ambos beneficiados. Iglesia, gracias por acompañarnos. Sí, tengo la respuesta. Sí, tenés la respuesta de los diamantes. Se llaman insignias. Insignias. Y dice que antes solo habían una, por eso no te salía así. Y ahora ya aparecen más. Fan destacados son los usuarios más activos de la página. Seguidor de aniversario son las personas que tienen varios años de seguir la página. Seguidor son los usuarios que siguen el sitio, interactúan, y es por eso van saliendo diferentes insignias. Interesante. Voy a buscar, Jenny como productora va a buscar esas insignias. ¿Que para qué? Porque les queremos agradecer, por supuesto. Que los de aniversario ya cumplieron. Ya cumplieron más de un año. Sí. Más de un año. Son los que tienen bastantes años de seguir. Bueno, no pueden ser bastantes porque apenas llevamos 2 con la pandemia. No, pero en la página, desde que está la página en internet. Desde que está la página de la iglesia, tal vez. Muchas gracias por acompañarnos. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pasen buenas noches. Vayan a la iglesia el fin de semana. Adiós.